A reading from the book. Lectura del libro del Eclesiástico. Wrath and anger are El hateful. furor y la cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona las ofensas a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. Could anyone nourish anger? ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Could anyone refuse? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón por sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Remember your last Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. commandment. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Verbum Domini. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas las culpas y cura todas sus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, none of us ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. we live. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. So then, En la vida y en la muerte somos del Señor. for this is why Christ Para esto murió y resucitó Cristo, might be Lord. para ser Señor de vivos y muertos. Verbum Domini. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Peter approached Jesus. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? As many as 7 ¿Hasta 7 veces? Jesus answered, I say, Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. at that the servant El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. moved with El compassion. Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. When that servant had left, Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. falling to his El knees, compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. but he refused. Pero él se negó Instead, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. now when his fellow Sus servants compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. his master summoned him and Entonces el Señor lo llamó y le dijo, said, servant, siervo malvado, I forgave you. toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. Should you not ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero
como yo tuve compasión de ti? Then in anger his Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. So will my heavenly Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Verbum Domini. St. Paul's exhortation La exhortación de San Pablo es clara en su carta a los romanos. lives for oneself, Ninguno de nosotros vive para uno mismo y ninguno muere for if we live, we uno live for the solo. Lord. And Pues si vivimos, vivimos por el Señor, y si morimos, morimos por so then whether we el Señor. die Así que are the Lord's. si For this vivimos en la vida y la muerte, somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. none of us lives for oneself. Ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Basically, if we are Básicamente, si somos his sons del Señor como hijos de Él, somos propiedad de Él. and we have been purchased at Y hemos sido comprados a un precio enorme. we belong to God. Le pertenecemos a Dios. So often in the world don't we hear Muy a menudo en el mundo, ¿acaso no escuchamos, es mi vida, I can live the way that I puedo vivir como yo quiera? we even hear Incluso escuchamos such as que dicen cosas así como, este es mi cuerpo, do with it what I puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, lo que me plazca. and in comparison Y en comparación, cuando el Señor nos dice, pues este es mi cuerpo entregado por vosotros, ¿qué cambio, verdad? El Señor nos da su cuerpo, to reconcile se entrega a sí mismo para reconciliarnos, para llevarnos a comunión con el Padre. and then on the other Y hand luego, por otro lado, tenemos a la naturaleza humana, caída, soberbia, who on one hand que por un lado almost have rebellion within us. casi podemos ver la rebelión dentro de nosotros y decir, no, no la voluntad de Dios, sino mi voluntad, Not thy will, no tu voluntad, or rather not thy will be done, God's will, but my will. que no se haga tu voluntad, sino la mía. Each one of us Algo que cada uno de nosotros en nuestra propia forma, a lo largo de la vida, luchamos contra ello en nuestros propios corazones. message of the gospel and El mensaje del Evangelio y en las lecturas de hoy es el perdón, that all of us want to hear algo que todos nosotros queremos escuchar, que hemos sido perdonados. we all like to hear A todos nos gustaría escuchar el mensaje de perdón, pero a la hora de la hora, cuando alguien quizá nos ha ofendido, cuando alguien nos ha tratado mal, poorly when somebody injustamente, cuando alguien us or even perhaps no solamente injustamente, sino members, your friends quizá haya sido un esposo, una esposa, un familiar, un amigo. instinct out of proud fallen A veces el primer instinto de la naturaleza humana caída, ¿cuál es? No el perdón, sino la venganza. vengeance is mine. La venganza será mía. That's sometimes the first instinct that A veces ese es el primer instinto que podemos sentir muy al fondo. En nuestra soberbia, en nuestra naturaleza humana caída,
Sin la gracia de Dios no podemos perdonar. You can't squeeze forgiveness No se puede obtener perdón de una naturaleza humana caída, soberbia. El perdón es algo que es una característica divina, something that without God algo que sin Dios no es posible. impossible, Más bien es imposible, isn't it? ¿no es verdad? Sin Dios, Without God's grace. sin la gracia de Dios, es imposible perdonar. And when the rubber hits the road with each one of Y a la hora de la hora, con cada uno de nosotros, somebody has cuando alguien ha pecado contra nosotros, es ahí donde el cristianismo es puesto a prueba, el mensaje del perdón. and the Lord gives us Y el Señor obviously nos da, obviamente, el ejemplo más concreto del perdón. Él no vino meramente a hablarnos del perdón, a ofrecernos una hermosa exhortación acerca del perdón, sino que vino a mostrarnos, he came to vino a mostrarnos concretamente, así es como han de perdonar, as I have loved you. As. amarse unos a otros como yo los he amado a ustedes. Nuevamente, es fácil hablar sobre el tema, es fácil sentarse a hablar sobre ello, pero es a la hora de la hora cuando Downright el cristianismo se pone difícil, forgiveness. el perdón. Whenever you look at the cross, Cada vez que at the crucifix, miramos la cruz, en especial el crucifijo, God's love for us, the extent esto nos recuerda el grado del amor de Dios por nosotros, al grado que Él llegó para perdonarnos. that's how he Así es como Él perdona. again, if somebody has slighted us in any way, Cuando alguien nos ofende de alguna forma, el primer instinto, sin embargo, es la venganza, quizás. if God is not involved. Si Dios no está involucrado. But the Father sends his only Pero el Padre manda a su único Hijo a salvarnos, a que baje y nos salve de nuestros pecados. Dios no se vuelve a nosotros con venganza what we did to his only begotten. por lo que hicimos a su único Hijo. Más bien, ¿qué hace? He looks at us with even Nos mira con mercy, incluso más misericordia, with even more compassion. con incluso más compasión. He doesn't come down with No fists. baja desde las alturas con un puño de hierro ni con una vara de hierro, sino que One of us. viene y nos busca a cada uno de nosotros. God's patience. La paciencia de Dios es infinita. Boy, I wish I had God's patience. Caray, me gustaría tener la paciencia de Dios. ¿Acaso a ustedes no? God's patience. La paciencia de Dios, Él nos espera infinitamente. We wish we had just a shred. Quisiéramos tener siquiera una pizca, un poquito de la paciencia de Dios. The Father does not look at us, the eternal El Padre eterno no nos mira con venganza por lo que le hicimos a su único Hijo crucifying him and nailing him to a cross. al crucificarlo en una cruz, But God sino que Dios continues to go out to us continúa in mercy. buscándonos en su misericordia, en su perdón. Question to Jesus, La pregunta de Pedro a Jesús, and notice that it was Peter. y noten que fue Pedro quien se acerca a Jesús. All throughout the Gospels, A lo largo de los evangelios e incluso en los hechos de los apóstoles, more times than any se menciona a Pedro más que a cualquiera de los demás apóstoles o discípulos, 20 times. más de 120 veces en todo el Nuevo Testamento.
That should say something. The Eso nos debe decir algo. Jesus commissions La cabeza. Jesús encomienda a Pedro como cabeza de la iglesia, así que Pedro va donde él como cabeza de la iglesia y le pregunta, Señor, si mi hermano peca contra mí, 7 times. 7 was ¿cuán a menudo debo perdonarle? Hasta 7 veces. El número 7 era un número significativo a lo largo de las Escrituras. Y Jesús le contesta, 7 times. no 7 veces, sino 70 veces 7. Infinite extreme. Eso lo lleva a un extremo infinito, no solamente 7 veces, Not just y tampoco 77 times. se trata de 70 veces 7, sino Infinite number of. es un número infinito de veces. There's not a cap on forgiveness. No hay límite para el perdón, And then the 78th time, no. de que sería 77 veces y luego el número 78, ya no hay más perdón. No. Esto nos indica que el perdón con Dios, primero que nada, no hay límite, It's not capped off. no está limitado. El perdón Springing up from the heart of God. es un manantial infinito que brota del corazón de Dios para cada uno de nosotros. We see some concrete examples Vemos algunos ejemplos concretos del perdón en la historia de Santa María Goretti. Muchos de ustedes han escuchado de esta hermosa historia de esta santa, of how she forgave her de cómo ella executioner, perdonó a su asesino antes de fallecer, Alessandro. Alessandro. Alessandro was Y a 20-year-old Alessandro who had gotten involved in looking at very había sido un things. muchacho de 20 años que se ve involucrado en mirar cosas muy impuras. Y esto llevó a que finalmente él atacara a María, And wanting to strip her virginity que away. quisiera quitarle su virginidad. Maria María resisted him, lo resistió, incluso cuando él estaba tratando de apuñalarla. 14 times. 14 veces apuñaló a María. As he was stabbing her, Cuando la estaba apuñalando, María decía constantemente, Alessandro, lo que haces, Alessandro, es un pecado mortal, vas a ir al infierno if you continue this. si continúas esto. And on her deathbed, Y en su lecho de muerte, Maria's last words were, las últimas palabras de María fueron, perdono a Alessandro Saranelli I want him y with me in heaven forever. quiero que esté conmigo en el cielo para toda la eternidad. ¿Qué tal ejemplo de perdón? Proud fallen human nature is not La capable. naturaleza humana caída, soberbia, no es capaz de eso. Solamente God, Dios, in allowing God to y operate permitir que Dios obre en nosotros, entonces es posible true el forgiveness, perdón verdadero desde el corazón, perdonar a alguien desde el corazón, no solamente de boca para afuera, te perdono, sino verdaderamente perdonar a alguien desde el corazón. Y esa es una carta que me gustaría leerles. Es la carta de Alessandro. remember the story of Recuerden la historia de appeared to que María se le apareció a Alessandro cuando él estaba a punto de desesperar en la prisión. he didn't want to live. Quería quitarse la vida, no quería vivir por lo que le había hecho a María. Maria comes to him María 14 va donde él con 14 lirios, lilies 14 lirios times that he had stabbed. que simbolizaban las 14 veces que él había apuñalado y lo perdonó. His whole life. Le cambió la vida entera cuando estaba en la prisión. Estas son
las palabras que él escribió. Tenía unos 80 años. Él escribe, tengo casi 80 años y estoy a punto de partir. Al mirar a mi pasado, puedo ver que al comienzo de mi juventud elegí un camino equivocado que me llevó a la ruina. Mi comportamiento se vio influenciado por los medios de comunicación impreso y el mal ejemplo que la mayoría de los jóvenes siguen sin pensar siquiera. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Tenemos que pensar que ahora es mucho peor. Y yo hice lo mismo. No me preocupaba. Hubo muchas personas generosas y devotas que me rodeaban, pero no les prestaba atención porque una fuerza violenta me cegaba y me empujaba hacia un camino equivocado en la vida. Cuando tenía 20 años cometí un crimen de pasión. Ahora esa memoria representa algo horrible para mí. María Goretti, que ahora es santa, fue mi buen ángel, enviada a mí a través de la providencia para guiarme y salvarme. Aún tengo en mi corazón las palabras de reproche y perdón. Nuevamente ella lo reprochó mientras estaba tratando de asesinarla. Alessandro, detente, deja de hacer lo que estás haciendo. Y ella lo perdonó. Te perdono, dijo. Él dice, ella oró por mí, ella intercedió por su asesino. 30 años de prisión siguieron. Si yo hubiera sido de edad adulta, hubiera pasado el resto de mi vida en la prisión. Acepté ser condenado porque fue mi propia culpa. La pequeña María verdaderamente fue mi luz, mi protectora. Con su ayuda, me comportó bien durante los 27 años de prisión y traté de vivir honestamente cuando nuevamente fue aceptado entre los miembros de la sociedad. Los hermanos de San Francisco, los capuchinos de March, en Italia, me recibieron con caridad angelical en su monasterio como hermano, no como siervo. He estado viviendo con su comunidad por 24 años y ahora con serenidad espero presenciar la visión de Dios, abrazar a mis seres queridos y nuevamente estar al lado de mi ángel de la guarda, María, y su querida madre, Asunta. Él dice, espero que esta carta que escribo pueda enseñarles a otros la feliz lección de evitar el mal y de siempre seguir el camino correcto, como hacen los niños pequeños. Siento que la religión con sus preceptos no es algo de lo que podemos prescindir, sino más bien es el consuelo verdadero, la fortaleza verdadera en la vida y la única forma segura en cada circunstancia, incluso las más dolorosas en la vida. Firmado Alessandro Serenelli. Y hace pocos años, cuando el cuerpo de Santa María Goretti estaba siendo, se puede decir, llevado en procesión, en peregrinaje en Estados Unidos, tuve el privilegio de rezar ante su cuerpo, la primera vez que su cuerpo había sido llevado fuera de Italia, y obtuve estas estampitas de oración, conseguí estas estampitas de oración de Santa María Goretti. No tengo miles, así que no me escriban para pedirlas. No son mías, son de la comunidad, yo no tengo posesiones. Pero estuve en contacto con su sarcófago que tiene su cuerpo y he de decir, usualmente no me gusta ponerme personal, pero tengo que decirlo. Cuando yo estaba en esa iglesia con su cuerpo, había algo del otro mundo, algo fuera de este mundo. Fue como una prefiguración de lo que es el perdón. Y yo le estaba preguntando, María, le estaba pidiendo, María, ayúdame a perdonar a las personas en mi vida a quienes necesito perdonar. Y cuando me acercaba yo a su cuerpo, creo que yo debo haber sido como un niño pequeño. Yo estaba llorando y el guía que estaba dirigiendo a la gente debe haberme visto y haber sentido lástima por mí. Y
me guió, me, me hizo saltar la cola de las otras 10 o 15 personas al cuerpo de María, cuando originalmente estaban formando las filas de personas en grupos de 10 o 15, me fue posible, éramos yo y otro empleado de EWTN a mi lado, me fue posible estar al lado de María, al lado de su cuerpo, y me fue posible pedirle que me ayude a perdonar, que me ayude a perdonar a la persona. Hay personas en mi vida que me hace falta perdonar. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo hacerlo solo. Es una enorme gracia haberle pedido a María que interceda por mí aquel día. Me gustaría compartir con ustedes también un evento que ocurrió recientemente, el domingo de Pascua pasado. Un hombre de 74 años de nombre Robert Good Godwin, padre, quien fue asesinado de un disparo en Cleveland cuando iba caminando a casa después de haber cenado el día de la Pascua con su familia. Su familia fue entrevistada poco después y les estaban preguntando si les gustaría comunicarle algo al sospechoso que en ese momento no había sido capturado. Y aparte de animar a ese sospechoso a que se entregue, la hija añadió que a ella le era posible perdonarle por su fe en Dios. Más importante, dijo ella, y esto es lo que dijo precisamente, no podría hacerlo si no conociera a Dios. Si no lo conociera como Dios y Salvador mío, no podría yo perdonar a ese hombre. Es una gran lección para nosotros. Primero que nada, tenemos que permitir a Dios que nos perdone. Para perdonar, tenemos que ser perdonados. Tenemos que permitir a Dios que nos perdone. A cada día, todos los días. Uno no puede dar lo que no tiene. Si no hemos permitido que Dios nos perdone, si no hemos pedido perdón y misericordia por nuestros pecados, lo cual Dios quiere darnos. Dios quiere ser compasivo hacia nosotros. De lo contrario, no podemos perdonar si no hemos permitido que Dios nos perdone, y Él quiere hacerlo. Recuerden, Dios no nos mira con venganza, sino que nos mira con compasión infinita, una compasión que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, como dice San Pablo, y que el corazón del hombre no ha concebido. Para poder perdonar lo que sea o quien sea que tenemos que perdonar, tenemos que primero reconocer nuestra necesidad de ser perdonados, y enfatizo esa palabra, nuestra necesidad de ser perdonados. Que Dios mismo ha venido a perdonarnos y que nosotros somos incapaces de perdonar como debemos, a menos que recibamos la gracia para hacerlo. Nuevamente, el perdón es algo que es hermoso escuchar en las lecturas y en el Evangelio, pero a la hora de la hora es una de las cosas más difíciles de poner en práctica. Concluyo con esta oración en el dorso de la estampita de oración de Santa María Goretti, que estuvo en contacto con ella, con sus reliquias, y también tengo una estampita que tocó la carta que les leí de Alessandro. Dear Saint Maria Goretti, Querida Santa María Goretti, tu corazón estuvo tan lleno de misericordia que con alegría perdonaste a tu asesino y rezaste para que fuera salvado. Intercede por mí ante el Señor,
a quien ahora contemplas cara a cara. Pídele que derrame su gracia en mi alma, para que yo siempre esté listo para imitar a Jesús como lo hiciste tú. Te escojo como amiga mía este día y te pido que me acompañes mi vida entera. En honor al santísimo nombre de Jesús y en imitación de tu ejemplo, perdono a todos los que me hayan hecho daño alguna vez o quien hayan deseado mi sufrimiento. Y pido perdón para todos. Pido perdón a todos contra quien yo haya pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.